Bueno, buenas noches para todos. Entonces, como les decía el doctor Edison, yo soy médico especialista en medicina forense y realmente en este tema de cadena de custodia ha habido muchos cambios y sobre todo con el nuevo manual de procedimientos que salió en el año 2016, que complejizó un poquito las cosas para los médicos porque ya les pone apellidos y les dice que si no se presentan en determinado momento a rendir un testimonio o no sirven como peritos, los pueden sancionar y dicen específicamente cómo lo sancionan. Eh, es, es muy importante también, sobre todo para el tema de trasplantes, entender, como les decía en el documento inicial que les enviamos, que como todos somos parte constitutiva de la nación y todos somos parte del Estado, cuando hay una muerte violenta de uno de nosotros, eso se toma es como una agresión contra el Estado y no contra la familia. Y es por eso que se inicia una investigación de oficio. O sea que la familia no tiene que dar permiso para que hacer la necropsia. Inclusive el cadáver deja de pertenecer a la familia y pasa a ser una prueba del Estado. Y es por esto que es en un rango superior, inclusive por encima de la donación, presunción de órganos, la presunción de donación de órganos, está por encima la investigación judicial y la misma legislación nos dice que debe haber un concepto del médico forense. Lo que pasa es que es un tema que no se ha podido resolver a nivel nacional. Entonces, antes de tocar el tema específico de cadena de custodia, pues porque ya es un tema muy específico, que es de muchas letras, pero vamos a tocar un poquito lo que es la normatividad que obliga a las instituciones de salud para poder entender más el concepto. Entonces, desde la Constitución, pues está el artículo 113 que nos dice que los diferentes órganos del Estado, aunque tienen funciones separadas, deben colaborarse armónicamente para la realización de sus fines. Es por eso que si yo trabajo en una institución pública y entonces el alcalde del municipio, que es otra institución pública, hace una solicitud de un informe médico legal por alguna cosa o por una investigación disciplinaria, el hospital público tiene que acceder porque desde la Constitución existe el mandato. O, por ejemplo, el general que es el comandante de un batallón también está haciendo una investigación disciplinaria porque, bueno, cogió a un soldado que estaba bajo los efectos de alguna sustancia. En fin, cualquier cosa de esa se le podría pedir a otra institución del Estado de acuerdo a la Constitución. Adicionalmente, en 1986 salió el decreto 2455 que había expedido el presidente mediante unas facultades legales que le había conferido a su vez la ley 52 del 84, por el cual se integra los servicios seccionales de salud con los servicios de medicina legal. En resumidas cuentas, lo que dice este decreto es que los directores de los hospitales, centros y puestos de salud tienen que facilitar los consultorios, el personal a su cargo para cumplir las funciones médico-legales a que haya lugar. Bueno, también la Constitución política también nos habla, digamos, de cuáles son los peritos. Desde el artículo 123 nos establece que los servidores públicos, como están al servicio del Estado y la comunidad, ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. Y por allá, posteriormente, el Código de Procedimiento Penal nos habla de quiénes pueden ser peritos y obviamente están los servidores públicos en un alto rango para ser llamados como peritos o en fin, como expertos en una materia. Bueno, y además nos dice el artículo 228 de la Constitución que la administración de justicia es una función pública. Cuando lo coloca en ese contexto de ser una función pública, lo pone de obligatorio cumplimiento para cualquier entidad que sea del Estado, que sea pública.
Si nos devolvemos un poco al principio de lo que fue, digamos, la reglamentación del servicio social obligatorio, la Ley 9 de 1952 establecía que los médicos rurales estarían obligados a prestar gratuitamente los servicios de medicina legal en las zonas urbanas de los municipios a donde hayan sido destinados. Realmente esto nunca ha sido derogado. Yo sé que hoy en día les pagan a los médicos rurales también por estos servicios, me parece muy bien, pero realmente de antes existe una obligación legal. Y vemos el decreto 786 de 1990, es un decreto muy importante para los médicos porque allí habla de las necropsias médico-legales, las necropsias clínicas y comienza a tratar el tema bueno, y habla también de los trasplantes, componentes anatómicos, etc. Pero digamos que la ley, como toca varios ítems, aquí nos interesa en esta parte inicial el tema de que nos dice quiénes están obligados a practicar necropsias médico-legales y por ende, pues todo lo demás que sea médico-legal. Habla primero de los médicos de medicina legal, segundo los médicos de servicio social obligatorio, pues eso todos lo sabemos, por eso cuando uno está haciendo el rural, al primero que llaman a hacer una necropsia es al médico rural, pero si no está los siguientes llamados son los médicos oficiales, o sea, cualquiera que tenga un salario del Estado, y si no hay ni siquiera médicos oficiales, habrán otros médicos designados para realizar, designados por parte de la autoridad, y para eso le hacen posesión del cargo para que realice cualquier actividad médico-legal. O sea que ahí entrarían todos los médicos particulares. Bueno, en la ley 906 de 2004, que es el nuevo Código de Procedimiento Penal, digamos que el Código Penal es la ley 599 del 2000. Junto a esa ley salió el Código de Procedimiento Penal, que es, o sea, la ley 599 nos dice que se castiga, digamos, el homicidio y el que mate a otro va a tener una pena de tanto, en fin. Y el Código de Procedimiento Penal es el que dice cómo se va a actuar, cómo se hacen las cosas. Pero esa ley, a su vez, en el 2004 fue reformada cuando entró el sistema penal acusatorio y tuvo algunas modificaciones. Entonces, lo que rige actualmente es la ley 906 de 2004, que es el nuevo Código de Procedimiento Penal. En su artículo 138 nos habla de los deberes que son comunes a todos los servidores públicos, funcionarios judiciales e intervinientes en el proceso penal, en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones las siguientes. Las respectivas atribuciones y competencias para los médicos, pues es todo lo relacionado con la medicina legal. Entonces ahí dice, resolver los asuntos sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios y garantías que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional. Atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los intervinientes dentro del proceso penal. Quiere decir esto que a un especialista le podrían preguntar en cualquier momento cualquier pregunta por parte de una autoridad que tenga que ver con su conocimiento específico. Nos dice que cuáles son, digamos, los órganos que prestan esos servicios. Entonces, está el artículo 200 que nos dice que los organismos oficiales y particulares están obligados a prestar la colaboración que soliciten las unidades de policía judicial en los términos establecidos dentro de la indagación, investigación, para la elaboración de los actos urgentes y cumplimiento a las actividades contempladas en los programas metodológicos. Es insistiendo en lo mismo, o sea que no es una obligación específica del profesional como tal, sino también de las instituciones. Bueno, esto ya es que nos dice por qué es obligatorio para los municipios de los hospitales públicos en los municipios hacerlo de medicina legal. Además de lo que habíamos visto anteriormente, el Código de Procedimiento Penal pues menciona que cuando hay un cadáver lo debe trasladar al Instituto de Medicina Legal, pero si no está medicina legal, lo debe trasladar a un centro oficial para que se realice la necropsia. Y lo mismo dice
en el artículo 250, cuando hay lesionados o víctimas de agresiones sexuales, que en defecto de que no exista el Instituto de Medicina Legal, se hace en un establecimiento de salud. Y como todos ya saben, el tema de agresiones sexuales ya está, digamos, cobijado por el POS, ni siquiera, o sea, cuando llega una víctima de un delito sexual, ya todos los hospitales tienen que tener una ruta y no se hace necesaria la intervención ni siquiera del Instituto de Medicina Legal, porque eso se estaría haciendo una revictimización, que lo reciban en el hospital y que nosotros vayamos a hacer lo mismo en una segunda oportunidad. Dice la ley, el artículo 406 de ese Código de Procedimiento Penal, que ¿quiénes pueden ser peritos? Porque ha ocurrido también que, por ejemplo, en algunos municipios han dicho que es que ellos no prestan los servicios médicos legales porque no tienen especialistas en medicina forense. Realmente ni siquiera el instituto tiene especialistas en medicina forense. En esta regional solamente estamos 2 especialistas en medicina forense. La mayoría de los peritos forenses son médicos generales que a través de los años han adquirido la experiencia y es la única diferencia que hay con los de afuera. ¿Qué los hace peritos? Cuando uno estudia medicina, tiene una materia que se llama medicina legal y tuvo que haberla aprobado dentro del pensum para poderse haber graduado. Entonces, eso ya los hace peritos o los hace expertos en la materia de medicina legal. El artículo 406 entonces nos dice que el servicio de peritos lo deben prestar Policía Judicial, el Instituto de Medicina Legal, las entidades públicas o privadas y particulares especializadas en la materia de que se trata. O sea que no se salva nadie. Y la obligatoriedad del cargo de perito dice el nombramiento de perito tratándose de servidor público es de forzosa aceptación y ejercicio. Y nos habla que el perito que injustificadamente se negare a cumplir con sus deberes será sancionado con multa de 10 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalente en moneda legal colombiana. Y pues ya la norma nos trae otras cosas adicionales, que es que cuando el perito que fue nombrado para tal se negare a presentarse en un juicio oral o donde sea requerido, lo pueden conducir y lo pueden llevar a arrestar hasta por 24 horas. Y también en el Código Disciplinario Único, que es lo que rige pues, para los empleados oficiales, en materia disciplinaria, el omitir, negar, retardar la prestación del servicio a que está obligado por ley puede originar investigación disciplinaria. Bueno, estos son los fundamentos legales de la prestación de servicios médico-legales por parte de las instituciones de salud. No sé si haya alguna pregunta hasta el momento. Bueno, entonces continuamos con el tema de cadena de custodia. Bueno, ¿qué es la cadena de custodia y de dónde salió, digamos, ese cuento? Como les mencionaba en el documento que les enviamos, pues antiguamente, ¿cuáles eran los métodos para condenar a una persona y encontrarla culpable? Era porque alguien decía venía y como testigo y decía que había visto un hecho, en fin. Entonces, era prácticamente la confesión. Pero la confesión, sobre todo en la época de la Santa Inquisición, pues era muy peligrosa porque cuando una persona está sometida a tortura, puede terminar diciendo y viendo inclusive lo que no vio y acusando a cualquiera. Entonces, a todas luces, hoy en día, pues el método de la tortura o una confesión obtenida mediante tortura es totalmente ilegal y no tiene peso probatorio. Entonces, con el advenimiento en el mundo del desarrollo de las ciencias forenses, comenzó a tomar peso como prueba el elemento material probatorio y las evidencias físicas. O sea, evidencias físicas es algo que es tangible y que prueba o que nos conduce a una verdad. Entonces,
cuando, pues para que esa evidencia sea tangible y nos lleve a una verdad, pues yo como Estado tengo que garantizarle a los ciudadanos que el elemento o la prueba que recolecté en una escena de un delito es la misma que va a llevar a juicio y no me la van a intercambiar en el camino. No sé si recuerdan cuando inició todo este cuento de cadena de custodia en los años 90, pues era muy frecuente esos cambiazos en las instituciones y porque no teníamos, digamos, bien afinado el mecanismo de cadena de custodia en todas las instituciones. O sucedía, por ejemplo, que decomisaban tantos kilos de heroína y cuando iban al almacén de evidencias decían, ah, qué pena, no, lo que encontramos fue harina. Pero realmente lo que pasaba es que lo habían cambiado en algún momento. Entonces, por eso es necesaria la cadena de custodia, es más como una garantía para los ciudadanos de que cuando yo lo esté acusando, las pruebas que voy a llevar son las que realmente encontré en la escena del delito y no otras que en el camino fueron apareciendo o que yo introduje ilegalmente. Entonces, la cadena de custodia es un método que fue diseñado para controlar esa confiabilidad de la prueba y que me permite demostrar que el intercambio de evidencias, de acuerdo al principio de Locke, ocurrió realmente en el momento de los hechos y no es algo que se fue metido ahí ilegalmente. Entonces, nos garantiza que los elementos sean los mismos, pero no, antiguamente o antes del año 2016 hablaban del principio de mismidad. Digamos que eso no es tan completo porque yo le puedo introducir modificaciones a una prueba que recolecté en una escena, pero para su estudio. El hecho es que yo tengo que reportar esas modificaciones y se tienen que conocer quién las hizo y en qué momento y para qué. Pues, ¿para qué? En todo momento siempre es para conducir a la verdad. Entonces, la cadena de custodia pues, se debe garantizar desde el momento mismo de la recolección de los elementos hasta finalizar el proceso y hasta que, como lo dice la ley, haya una autoridad competente que nos diga que ahí se termina la cadena de custodia. Entonces, la teoría de la transferencia o teoría del intercambio de Locke, que es el que da, digamos, comienzo a este tema de cadena de custodia, el doctor Edmund Locke era un médico que vivió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, más o menos hacia 1920, fue que propuso esta teoría. El doctor Edmund Locke era de la Universidad de Lyon y era discípulo de otro gran criminalista, médico también, que era el doctor Alexander Lacazette. Entonces, lo que decía el doctor Locke, que lo expresó en su manual de técnica policíaca, es que era imposible que con la pasión que se producía, digamos, un acto delictivo, el agresor no dejara algo de él en la escena de los hechos. Pero finalmente ya después se estructuraron, digamos, la teoría del intercambio de Locke y nos habla de que siempre que hay un delito, se van a producir intercambio de muestras de evidencias, bien sea entre el sospechoso y el lugar de los hechos, entre el sospechoso y la víctima, y entre la víctima y el lugar de los hechos. Como pues, muchos de los cuerpos que llegan, pues a veces es evidente dónde lo encontraron, si estaba en área descubierta por ese intercambio de Locke. Entonces ellos traen material de la escena, a veces barro, inclusive desde el punto de vista forense, que hay geólogos forenses, nos pueden determinar si cierto barro de qué área de la región puede ser. Inclusive pues el tipo de material que traen adheridos puede ser clasificado y nos dicen qué tipo de cultivo es. Hay otro tipo de evidencia que es la evidencia traza, que a veces no es perceptible a simple vista, pero con métodos
bien sea con el microscopio, con equipos de luces forenses, se puede hacer visible. ¿Cuál es la utilidad de la evidencia física? Entonces, primero, probar que realmente un crimen ha sido cometido. Por ejemplo, cuando hacemos una necropsia y encontramos una herida por proyectil de arma de fuego, digamos que la evidencia de la herida pues es la laceración que vamos a encontrar en el encéfalo. Pero obviamente como el encéfalo, o sea, su capacidad probatoria es limitada en el tiempo porque va a venir el tema de la putrefacción. Entonces lo que hace uno como médico forense o como perito es trasladar esa capacidad probatoria a un informe, a un dibujo, a una fotografía, y es lo que me queda como evidencia realmente. Entonces, la evidencia física pues, puede ligar al sospechoso con la víctima o con la escena del crimen, de acuerdo a lo que dijimos al principio de Local. Puede establecer la identidad de personas asociadas con un crimen, porque puede ser que estaban varias personas tomando y podemos encontrar el ADN de todas esas personas en las copas, en los vasos, etc. Puede exonerar a un inocente, pues ha pasado, ¿cierto? Hay mucha gente que condenaron en Estados Unidos y con el proyecto Inocencia, después de muchos años, porque cuando fueron condenados no existía el ADN, pero se guardaron las muestras y posteriormente con sus análisis se pudo establecer que en realidad no habían sido los agresores o los victimarios. Y la evidencia física puede corroborar el testimonio de la víctima. Pues es muy sencillo, por ejemplo, en los delitos sexuales, pues como hay que preguntar si hubo penetración, si hubo eyaculación, etcétera, y vamos a encontrar pues los espermatozoides, en fin, o cuando una víctima nos dice que la golpearon en tal parte y yo encuentro una equimosis que es violácea, que es acorde con el tiempo de evolución referido por la víctima, también me está corroborando el testimonio de la víctima. Y con el nuevo sistema penal acusatorio y ahora con lo que se viene, que es la Justicia Especial para la Paz, la JEP, entonces los agresores para poder entrar a la JEP se tienen que comprometer a decir la verdad. Y si no dicen la verdad y si hay más cosas que pudieran tener escondidas, pueden ser excluidos de la JEP. Y para eso la JEP va a contar con medicina legal, seguramente con los hospitales públicos y los peritos de otras materias, para cuando se esté investigando lo que ha dicho un postulado para la JEP. Y obviamente estos postulados, cuando sepan que hay versiones, que hay pruebas, en fin, van a estar condicionados a decir toda la verdad para no perder los beneficios. Actualmente, en el sistema penal oral acusatorio, cuando las personas confiesan, o se hace más fácil que confiesen cuando saben que hay pruebas del hecho delictivo en medicina legal, porque cuando ellos van y confiesan, con eso se les disminuye la pena. Entonces, es un beneficio para ellos. Entonces, lo que se ha visto con el pasar de tiempo es que la evidencia física es más confiable y objetiva que los testigos oculares de los crímenes. Ustedes han visto que efectivamente muchas decisiones judiciales que se han tomado con testigos, a los años resulta que dicen que había un cartel de testigos falsos, en fin, porque los testimonios yo los puedo modificar, pero la evidencia física no se puede modificar. Evidencia física, entonces hablamos que es cualquier artículo, que sea grande, pequeño, que es perceptible a los sentidos y que su información nos va a conducir a la verdad. O sea que esa información va a tender a probar o a ponerse una hipótesis sobre un punto de cuestión. Hay una evidencia traza que es un elemento pequeño que muchas veces imperceptible a simple vista, pero los científicos lo hacen perceptible por métodos como
los microscopios, luces forenses, etc. Entonces, ya entrando en materia para las instituciones de salud, esto está redactado especialmente para las instituciones de salud. ¿Cuáles son las reglas en cadena de custodia? Por ejemplo, obtener las muestras con una técnica adecuada y rigurosa. De eso nos habla y hablaremos más adelante cómo es que nos dice la legislación al respecto. Efectivamente, si yo voy a tomar un proyectil de una persona herida durante un procedimiento quirúrgico, lo tengo que tomar con mucho cuidado, no con elementos metálicos porque me va a distorsionar el rayado, que es la prueba que me puede involucrar o que puedo cotejar con un arma como posible agresora o como posible arma que haya disparado, que haya sido la que disparó ese proyectil. Entonces, ¿cómo se toma? Puedo utilizar la pinza, pero le pongo una gasita para hacerle la presión sobre el proyectil. Cualquier elemento que se tome como una evidencia debe ser manipulado lo menos posible. Siempre recolectar la cantidad suficiente. Si voy a tener una víctima de un delito sexual, pues no tomar solamente un escobillón, sino que tomamos un escobillón de los labios mayores, otro del introito vaginal, otro del fondo vaginal, también digamos, del esfínter del ano. Entonces hay que tomar la cantidad suficiente, siempre es mejor excederse que quedar corticos. Siempre usar recipientes nuevos, limpios, pues, para algunos casos deben estar esterilizados. Evitar la contaminación. ¿Cómo es la contaminación? Muchas veces en los hospitales tenemos la costumbre que llega un herido y entonces le quitamos las prendas y las tiramos al piso donde van a caer las prendas del herido que está enseguida. Entonces eso ya me está contaminando la evidencia. Entonces, para evitar la contaminación, cuando tengo una herida por proyectil de arma de fuego y quito una camisa, la debo, ojalá, colgar ahí junto a la cama del paciente en un gancho plástico para que no se me contamine. Mantener intacta la muestra, o sea, no adicionarle nada, no sustraerle tampoco. En muchas ocasiones se hace necesaria la muestra patrón. La evolución de la medicina forense, realmente, o todo lo que hacemos en medicina forense, tiene que ver con comparaciones. Entonces, cuando yo voy a mirar si un arma fue la que disparó un proyectil, yo lo que hago es un disparo de prueba, cojo esa vainilla o cojo ese proyectil y lo comparo con el proyectil encontrado en el herido. Entonces, igualmente, si voy a hacer un cotejo de un posible delito sexual, lo que tengo que hacer es tomar la muestra de la vagina de esa mujer que ha sido abusada sexualmente, o si un hombre pues, en el ano, pero ahí puedo encontrar una mezcla. Ahí va a haber material genético tanto de la víctima como del agresor. Entonces tengo que tener una muestra patrón. Esa muestra patrón es una muestra de la víctima como tal, que me dé la certeza y la seguridad de que es de ella y no de nadie más. Entonces, para las muestras patrón tomamos muestras de saliva, muestras de sangre, en fin. Y siempre es necesario en delito sexual, en muchos otros delitos. Como regla de cadena de custodia, entonces también para las instituciones de salud, asegurar la conservación de las piezas anatómicas. Eso, por ejemplo, ¿cuándo se da? Por ejemplo, un niño que ha sufrido maltrato infantil, puede ser importante guardar los focos de fractura, porque eso me evidencia, si son varios, que fueron en diferente momento. Entonces los tengo que preservar. Si tengo proyectiles y es necesario marcarlos, se marcan es en la base, porque yo lo que estudio son el rayado que está en las superficies laterales. Entonces, como regla de cadena de custodia, para evitar la manipulación, adulterio y la sustitución de la pieza durante el transporte, se debe embalar, rotular, sellar y pesar. Entonces, inclusive, si yo tengo en un hospital una persona y tiene dinero,
yo tendría que colocar en el documento cuál es el serial de esos billetes, porque en el camino me los pueden cambiar por billetes falsos, o puede ser porque es que esos billetes, como veremos más adelante, pueden ser la prueba de un delito. Puede ser una persona que extorsionaron, puede ser el dinero que acaba de sacar del banco y corresponda a un fleteo. Entonces es muy importante esa identificación de los elementos para que no me los cambien. Y eso se anota, se puede poner tanto en el formato de cadena de custodia como en la historia clínica. Lo otro es asegurar con exactitud el destino que le voy a dar a esas evidencias. Entonces, ¿qué me debo preguntar ya cuando tengo un elemento listo para entregar? Me tengo que preguntar si el material ha sido apropiadamente identificado o marcado, si se ha preservado de la destrucción o alteración, porque es importante. Desde el año 2016, con el nuevo manual de procedimientos de cadena de custodia, digamos, el foco en la evidencia física se centra es en conservar la capacidad demostrativa. Entonces, si yo no preservo de la destrucción o de la alteración la evidencia física, pues no estoy haciendo nada. Y la obligación, o sea, que va más allá, como decía antes, de preservar el elemento que fuera el original, es preservar su capacidad probatoria. Entonces, por ejemplo, si es una pieza anatómica y no le he hecho el formol y es una prueba, pues no estoy siguiendo el reglamento de cadena de custodia que me trae la ley. Si de pronto yo soy perito e he introducido cambios en el elemento material probatorio por alguna razón, pues tengo que anotarlos y tengo que saber para qué fueron hechos. Lo otro es que se garantice que solo las personas autorizadas y registradas han tenido acceso a él. Acuérdense ustedes que, por ejemplo, los médicos internos no tienen responsabilidades dentro de los hospitales. Entonces, un médico interno no tendría por qué tener evidencias a su cargo, a no ser pues alguna cosa excepcional y que sea necesario. Lo otro es que si está avalada la cadena de custodia mediante los respectivos recibos en cada cambio de custodia. La cadena de custodia, como veremos más adelante, es un solo documento y nos sirven copias, es uno solo original. Pero como recomendación para el sector salud, lo que aconsejamos es que se deje constancia de lo que uno entrega en la historia clínica y que firme la persona que recibe si yo voy a entregar un elemento con su cadena de custodia. Lo otro que me debo preguntar es si los recibos describen adecuadamente el material, las personas comprometidas con la cadena de custodia y en el momento en que hubo cambio de cadena de custodia. ¿Cuál es el fundamento legal para el tema de cadena de custodia? Bueno, lo primero, la Constitución Política en el artículo 29 dice que sea quien sea sindicado, que puede ser cualquiera de nosotros en cualquier momento, tiene derecho a presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra. O sea que estas pruebas con que me están acusando, yo en cualquier momento podría decir que me prestaran esas pruebas para yo mandarlas a analizar en un laboratorio particular o con otro tipo de experto, que no pertenezcan a los hospitales, a medicina legal, o que puede ser inclusive dentro de la práctica privada de algún profesional de la medicina en algún área específica. Y el Código de Procedimiento Penal, el nuevo, la Ley 906 de 2004, nos dice que las partes tendrán derecho a conocer y controvertir las pruebas, así como a intervenir en su formación, tanto las que sean producidas o incorporadas en el juicio oral y en el incidente de reparación integral, como las que se practiquen en forma anticipada. El decreto 786, pues como este decreto ya
digamos, todos sus conceptos fueron muy importantes en su momento, además porque este tema de cadena de custodia se habló primero para los médicos que para el sistema judicial, porque este decreto 786 es eminentemente para las cuestiones médico-legales y desde ese decreto se comenzó a hablar de la obligatoriedad de la cadena de custodia en el sector salud, y es desde 1990. Y entonces vamos a pasar de largo por él porque todos estos conceptos ya fueron recogidos por la legislación posterior. Pues el artículo 254 de la ley 906 nos dice que con el fin de demostrar la autenticidad de los elementos probatorios y la evidencia física, se debe aplicar la cadena de custodia teniendo en cuenta la identidad, el estado original, las condiciones de recolección, la preservación, embalaje, envío, los lugares y fechas y los cambios que cada custodia haya realizado. ¿Cómo garantizamos eso? Bueno, más adelante vamos a ver cómo yo garantizo la identidad del estado original. Todo eso queda plasmado en la cadena de custodia, es en la forma en que yo describo los elementos. Igualmente se debe registrar el nombre de todas las personas que tengan contacto con esos elementos. Muy importante lo que nos dice la ley, y es que la cadena de custodia se debe iniciar en el lugar donde se descubran, recauden o encuentren los elementos materiales probatorios. O sea que para el sector médico, cuando yo estoy operando a una persona le pegaron un tiro, si recupero ese proyectil, desde ese momento se debe iniciar la cadena de custodia. La ley 906 no habla, digamos, extensamente de la cadena de custodia, pero dice en un parágrafo que el fiscal general de la Nación reglamentará todo lo relacionado con el diseño, aplicación y control del sistema de cadena de custodia. Entonces, por eso es que en el año 2005 sale el Manual de Procedimientos de Cadena de Custodia, que de acuerdo a esta ley es de obligatorio cumplimiento, pero tampoco nos vamos a detener en eso porque hace 2 años salió el nuevo Manual de Procedimientos de Cadena de Custodia, que te trae unos conceptos novedosos en cuanto a las responsabilidades y cambia algunas cosas. Esto de quién es responsabilidad de guardar lo de cadena de custodia ya lo traía el Código de Procedimiento Penal en el artículo 255, pero el nuevo Manual de Procedimientos de Cadena de Custodia lo trae también específicamente para el personal de salud y cualquiera que entre en contacto con esos elementos. Entonces, no nos vamos a detener ahí, pero es importante que ustedes conozcan en dónde está. Ya, finalmente, entonces vamos a hablar del manual de sistema de cadena de custodia y todo lo que trae para el sector salud, porque trae un capítulo especial para el sector salud. Entonces, ¿qué es la cadena de custodia como tal? Es todo un proceso, es continuo porque como es una cadena, o sea, es por pasos, va de uno a otro, está documentado porque para eso hay un formato, ¿cierto? Aplicado por servidores públicos y o particulares, o sea que no hay excepciones para el tema de cadena de custodia. El objetivo es mantener la capacidad demostrativa y minimizar el riesgo de pérdida. ¿Cómo es eso de mantener la capacidad demostrativa? Si yo tomo una muestra de sangre para determinar el grado de alcohol en la sangre, pues yo como perito sé que a los 3 años el resultado de esa alcoholemia no va a ser confiable. Entonces tengo que realizar, o lo que hago es la capacidad demostrativa que tiene el elemento, se la traslado a un informe pericial. Bueno, entonces, además, o sea, garantizar la capacidad demostrativa y minimizar el riesgo de pérdida o daño, no solo para los elementos materiales probatorios, sino para los lugares considerados como escena de los hechos y aquellos donde son almacenados esos elementos para que puedan ser utilizados en el marco de un proceso penal. El objetivo es asegurar la capacidad demostrativa desde que se conoce la existencia o se logra su obtención hasta que se dispone finalmente de los elementos por orden de la autoridad competente. Si bien aquí hay un cambio, porque no solamente basta con garantizar la cadena de custodia
desde que se tiene el elemento material probatorio, que puede ser en cirugía, sino que va más allá, porque nos dice que es asegurar la capacidad demostrativa. En todo caso, el deber de custodia de esos elementos inicia en el momento en que el servidor público conoce del hecho, que reviste características de delito o que cualquier persona entra en contacto con determinada evidencia como primer responsable. ¿Qué es lo que dice acá? O sea, como dice más adelante, que si a un hospital ingresa una persona en la cual se le haya ocasionado daño en el cuerpo o en la salud como consecuencia de un posible delito. O sea, es con la mera posibilidad que yo como servidor público o como personal de salud entro a guardar esa capacidad demostrativa de esos elementos. O sea, si llega una persona que está inconsciente, y yo no sé si está inconsciente porque le dieron un veneno, le pegaron un garrotazo o le dieron una benzodiazepina para robarla, para violarla, lo que sea. Entonces, o puede ser que la persona se haya tomado el veneno, pero yo no sé cuál de todas las opciones es la real. Pero con la mera sospecha ya tengo la responsabilidad de tomar una muestra de sangre para determinar el tóxico y guardarlo o entregarlo a la policía judicial o mandarlo a examinar a medicina legal, si es del caso, como veremos más adelante. Bueno, el tema de más allá de preservar la autenticidad, ya lo habíamos mencionado, es procurar la capacidad demostrativa. El registro que permite evidenciar, digamos, esa capacidad, esa autenticidad de los elementos, pues es el registro, el formato de cadena de custodia, que ya si ustedes lo desean se puede bajar el internet de este manual o yo se los envío más tarde o mañana. ¿De quién es responsabilidad, según el manual de procedimientos de cadena de custodia, de la aplicación de la cadena de custodia? Entonces, de servidores públicos y particulares, que por razón de su trabajo, por el cumplimiento de sus funciones, entren en contacto con esos elementos. Para el manual y inclusive para la ley colombiana no hay diferencia entre el elemento material probatorio y evidencia física. O sea, científicamente, y digamos, si miramos la legislación externa, sí hay diferencias, pero para la Corte Constitucional colombiana lo toman como sinónimos, y así lo vamos a ver. Bueno, entonces, por mencionar, por ejemplo, algunos objetos que son entendidos como elemento material probatorio o evidencia física según el Código de Procedimiento Penal, son huellas, rastros, manchas, residuos, vestigios dejados por la ejecución de la actividad delictiva, las armas, los instrumentos, o sea, armas blancas, armas de fuego, cualquier instrumento que haya utilizado yo para una acción delictiva. El dinero, como les mencionaba, y bienes y otros objetos provenientes, cuando llegan a los hospitales, digamos, estos bandidos traen dinero, yo no sé si eso lo traes por haber hecho una actividad delictiva, entonces es necesario guardarlos y entregarlos a la autoridad. En fin, principalmente eso es para lo que tiene que ver con el actuar médico. Bueno, grabaciones, mensajes, esto es más para policía judicial, pero todo lo que se parezca a lo que señalan anteriormente se consideran elementos materiales probatorios y de evidencia física. O sea, que todo y cualquier cosa puede llegar a ser evidencia física. Entonces, armas de fuego, larvas, hongos, huellas de pisadas. En una escena pueden haber miles de elementos materiales probatorios, huellas, objetos, puede haber evidencia biológica, rastros de sangre, semen, etc.
¿Cuáles son los principios de la cadena de custodia? Entonces, uno es la identidad. Se debe garantizar que los elementos utilizados dentro del proceso sean los mismos que fueron recaudados durante la indagación o investigación. Entonces, ¿cómo hago yo para asegurar la identidad? A veces no basta con que si yo voy a dejar guardada una evidencia, por decir algo, un proyectil de arma de fuego. Entonces no basta con decir que voy a dejar, y así lo pongo en el registro de cadena de custodia, un proyectil de arma de fuego. Para garantizarle la identidad de ese elemento, le tengo que anotar las características, y sobre todo si tiene características individualizantes, porque es lo que me permite que en el camino no me lo vayan a cambiar por otro. Entonces, ¿cómo hago? Entonces yo coloco que es un proyectil, sí, pero es metálico de color gris, que está achatado en la punta o que tiene una muesca en tal parte. O si vimos al inicio de la presentación, yo lo podría marcar en la parte, en la parte basal del proyectil, no por los lados, porque eso es lo que yo utilizo para hacer los cotejos. Si voy a dejar una camisa que tiene residuos de disparo, entonces yo tengo que colocar el color de la camisa, las características, la marca, la talla, si está en buenas condiciones, si está en malas condiciones, si está en malas condiciones, debo decir por qué. Entonces, porque está desgastada, porque tiene costuras descosidas, porque tiene orificios antiguos, o sea, todas esas características que me permiten individualizar el elemento que voy a someter a cadena de custodia. La integridad es precisamente, dice que deben permanecer iguales durante todo el periodo hasta su utilización. Entonces, se debe asegurar que los elementos recaudados se presentan en las mismas condiciones en las que fueron encontrados y recolectados y que no carecen de ninguna de las partes. Esta integridad se refiere a eso, a que no carecen de ninguna de las partes, porque yo puedo embalar una evidencia, pero en el camino me le sustraen, o puedo, porque es diferente la penalización, digamos, si yo encuentro la dosis mínima de marihuana, que si encuentro ya una dosis mucho más grande que lo pone como expendedor. El castigo o la medida punitiva es diferente. Entonces es por eso garantizar esa integridad, o sea, es que en el camino no me vayan a sustraer algo del material o que me lo mezclen con otro, porque también, digamos, en la legislación, como es según la cantidad, digamos, de droga, de heroína, yo le puedo sacar una parte y adicionarle otra, un polvo, harina, para rebajarle su contenido, y eso en términos legales puede tener mucha diferencia. Entonces, también en el formato de cadena de custodia, para garantizar la integridad, ¿yo qué hago? Voy a colocar el peso y obviamente voy a sellar el recipiente, le pongo el rótulo para que no lo rompan, y eso es lo que me va a garantizar la integridad. La inalterabilidad, entonces, es simplemente asegurar que lo recaudado como un producto de una investigación se presenta en las mismas condiciones en las que fueron encontrados. Entonces, por eso es necesario el rótulo y los contenedores, la marcación que hago de esos elementos en el rótulo, escribir que estoy guardando, que estoy enviando para estudio. Y la continuidad, o sea, garantizar que todas las personas que tengan contacto pues vayan firmando o vayan diligenciando el formato de cadena de custodia, y que yo esté seguro en qué momento pasó de una mano a otra. Ahí el manual tiene unos aspectos transversales que nos habla de que todas las instituciones estatales o funciones, o que tengan funciones transitorias de policía judicial y el personal de salud, así sean públicos y privados, que tengan a su disposición elementos considerados elementos materiales probatorios, deben obligatoriamente adoptar los procedimientos de cadena de custodia que nos trae este manual. Entonces ya lo ven que son por dos lados, tanto el Código de Procedimiento Penal como
el nuevo manual de procedimientos de cadena de custodia. Dice pues también la norma con los aspectos transversales pues que se deben adoptar los procedimientos de cadena de custodia el personal de los servicios de salud y además que los organismos, digamos, que contratan a esas personas deben garantizar que se cumplan esas funciones en el tema de cadena de custodia. O sea, no es solamente para el profesional como tal, sino que también están involucradas las instituciones. Este artículo es muy importante porque uno sabe que en los hospitales se quedan muchas veces encartados con elementos materiales probatorios que han vayan por esos elementos a los hospitales o si es que es del caso, autoricen su destrucción. Bueno, entonces, en cuanto a la regla, esto ya lo hemos venido viendo porque es repetitivo, entonces lo vamos a pasar un poco derecho. Y esta es muy importante en cuanto a las reglas, que el registro de cadena de custodia es uno solo, es el original, las copias no tienen validez. ¿Cómo deja uno constancia de que entregó sus elementos materiales probatorios? Puede ser en el oficio remisorio donde le están diciendo a uno que los entregue, aunque muchas veces no es necesario, porque si yo atiendo a una persona que se le ha ocasionado daño en el cuerpo, en la salud, como por ocasión de un posible delito, lo que hago es que cuando llegue policía judicial a conocer del caso, yo le entrego las evidencias y él me puede firmar en la historia clínica. Para cada elemento se debe diligenciar un formato de cadena de custodia, a no ser que sean elementos iguales y que vayan para el mismo laboratorio. Si yo tengo dos proyectiles, pero los tengo que separar, o sea, cada uno con un rótulo diciéndole que el proyectil número 1 lo encontré en el ápice del pulmón derecho, el proyectil número 2 lo encontré en tal parte. Y bueno, cuando se me agoten los espacios en el formato de cadena de custodia, hay un formato de continuidad que es el que debo diligenciar. En fin, y bueno, la disposición final de los elementos tiene que ser dada por una autoridad judicial competente. Bueno, y ya, entonces ya para todos, lo que sigue ya más o menos lo hemos tratado, es que hay un capítulo especial que les recomiendo leer, que está en el Manual de Procedimientos de Cadena de Custodia del 2016, más o menos en la página 71, y habla específicamente para las instituciones prestadoras de salud. No sé, Edison, ¿puedo terminar o ya damos por terminado? No sé. No, doctor, siga adelante. Pues los doctores que necesiten pues retirarse del aula virtual lo pueden hacer. La idea sí sería de pronto abreviar un poquito para darles espacio para algunas preguntas y respuestas que puedan haber surgido. ¿Cuántas diapositivas nos faltan? No, ya son pocas, así como vi que me marcaste, pensé que era No, es que avisarme que tenía que terminar. no, me había quedado sin conexión, eso fue. Adelante, doctor, continúe, por favor. Bueno, entonces mire, muy importante lo que dice del manejo de esos elementos por las instituciones prestadoras de salud, es que la obligación también es los que hacen atención prehospitalaria, o sea, el personal de ambulancias, de consultorios y
hasta los bomberos, etcétera, cualquiera que haga atención prehospitalaria también tiene la obligación por ley de iniciar cadena de custodia. O sea, no es que ellos lleguen con el elemento para que el médico le inicie la cadena de custodia, no. Ellos la deben comenzar. Esto es muy importante, pero yo sé que la mayoría de los médicos ya lo conocen, que es por ley que quien en un hospital, puesto de salud, clínica, consultorio, otro establecimiento, reciba o diligencia de documentos de ingreso a una persona. Entonces, mire, es que diligencia de documentos de ingreso. Entonces, tiene que dar aviso a la Policía Judicial o a la Policía Nacional o en su defecto a la primera autoridad del lugar. Pero el aviso es, como quien dice, yo le digo, mire, aquí hay un posible hecho delictivo para que usted venga y conozca. Eso no quiere decir que usted revele el secreto profesional, porque es posible que la persona diga, no, es que yo no quiero que eso lo conozca la policía. Pero sí está el deber, digamos, la institución o el que hace el ingreso de reportar a la policía. Ellos son los que tienen que venir a averiguar del asunto. No es necesario revelar el secreto profesional. Y dice, aquí hay un caso que puede corresponder a un posible delito. Nos dice la norma que para el personal de salud hay una doble función. ¿Doble función cómo? Pues una es como cuando yo actúo como primer respondiente, que es cuando llega pues el herido y lo estoy atendiendo en salud. Entonces, que esos elementos son entregados a los funcionarios de policía judicial o a la primera autoridad del lugar. La recomendación es que cuando ustedes atiendan un herido, inmediatamente embalen lo que son evidencias. Como al mismo tiempo se tiene que estar reportando a la policía judicial para que venga a conocer del caso, entonces cuando ellos lleguen uno ya le tiene las evidencias listas y se las entrega. Porque lo que está pasando usualmente es que no tienen embaladas las evidencias, entonces las dejan para llamar posteriormente y ahí es donde se van quedando con todas esas evidencias en los hospitales. El segundo papel del sector salud es cuando ya actúan en la parte forense, donde no hay medicina legal o, por ejemplo, en un horario, porque no tenemos ni siquiera, solamente hay horario nocturno en Bogotá, en Medellín y ni en las otras grandes capitales hay horario nocturno, entonces se puede dar la atención de una persona, por ejemplo, un delito sexual, un robo, pues una persona sometida a lo que antes llamábamos burundanga, pues que en realidad lo que utilizan hoy en día son las benzodiazepinas. Entonces, en ese caso, si hay una solicitud, bueno, si es delito sexual no requiere la solicitud de autoridad competente, pero si es en esos otros casos se requiere una solicitud de autoridad competente y ahí está la opción que tienen el perito como tal, porque va a ser el médico el perito, de solicitar esas pruebas de los laboratorios, bien sea al Instituto de Medicina Legal o a los laboratorios de la Policía Judicial. Él como perito ya tiene esa potestad. Siempre registrar la recuperación de sus elementos en la historia clínica y en la epicrisis. Es muy importante para saber que existen esos elementos, porque a veces, como la cadena de custodia es un solo formato y no queda evidencia de la existencia de eso, o sea, usted recuperó un elemento, no dejó de evidencia de eso en la historia clínica y entrega tanto el elemento como la cadena de custodia. Después, ¿cómo va a probar que eso se recuperó y que lo entregó? Entonces, todo elemento recuperado debe estar acompañado de rótulo y de registro de cadena de custodia. Cuando se va a trasladar un paciente a otra ciudad o a otro hospital, y si no ha llegado la policía judicial al conocer del caso y yo no he entregado los elementos y ya tengo que remitir el paciente, entonces hay que remitir las evidencias o lo que encuentre, lo remito con el paciente. Entonces, en la manipulación de los elementos, siempre observar las reglas de cadena de custodia que ya se han mencionado, como les mencionaba, por ejemplo, el manejo de proyectiles. Entonces, recuperar individualmente, enviarlos por separado, por lo menos rotularlos por separado, rotular y marcar con la identidad del paciente, nombre de la historia clínica, características del elemento, lugar del cuerpo pleno donde se recuperó, nombre de identificación de quien lo recupera y lo embala, registrar en la historia clínica, entregar a la policía judicial. Armas cortantes, punzantes y contundentes. Es muy importante no manipularle sobre nada, porque es que
en la hoja vamos a encontrar los rastros de ADN de la sangre, y en la cacha, sobre todo si es plástica, pues se pueden encontrar huellas dactilares. Entonces con la manipulación se pueden borrar. Lo que es recomendable es que tanto la punta de la hoja como el extremo de la cacha, ponerlos en esas pues, formas de icopor que traen esos cajas con medicamentos, etcétera. Entonces meter eso dentro de una caja para que la mayor parte del arma quede sin tocar nada, o sea, solamente agarrada de los extremos por esas piezas de icopor. En cuanto a las prendas, bueno, y en las prendas de vestir, bueno, las armas de fuego, no manipularlas. Ustedes no saben lo complicado que es mejor que lo manipule la policía judicial cuando llegue, pero obviamente usted sí tiene que anotar el tipo de arma, el número, nombre de quien lo recibe y lo entrega, con el nombre completo, cédula de ciudadanía. Y en las prendas de vestir, las prendas no se pueden embalar húmedas, entonces hay que ponerlas a secar, porque cuando se guardan húmedas, además, que eso coge un olor, pues usted sabe todo lo que manejamos en los hospitales, es sangre, en fin, pero si yo la guardo así, eso queda oliendo coge unos olores horribles, y además los hongos van a destruir el material genético. Entonces hay que ponerlas a secar, y ya cuando los embalo, primero los embalo en una bolsa de papel que no esté usado, o sea, puede ser papel craft, papel blanco, papel bond, pero que no tenga tinta. Y primero bolsa de papel para que absorba la humedad, y por fuera la bolsa de plástico. Y bueno, y en general, pues ya todo lo que hemos visto. Y el manejo de muestras biológicas, pues en eso sí somos expertos, los médicos. Y eso es todo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Doctores, ¿tienen alguna inquietud? Por favor, no van formulando. Como somos tan poquitos, yo pienso que la pueden formular a viva voz. Tengan la bondad. El doctor Kevin, yo veo que no tienen ninguna pregunta. Yo sí tengo una inquietud. En el caso de los donantes de órganos o de tejidos, por ejemplo, cuando nos han tocado estas paradas cardíacas y son personas que han fallecido luego de procedimientos de cirugía estética, cirugía plástica, eh, y nos han dado pues la recomendación de que en esos casos no nos metamos. Para el caso de tejidos, los de órganos también sería extensivo para ellos. ¿Cómo se manejaría eso? Y sabiendo pues que hay como cierta inquietud de las autoridades en virtud de algunos médicos esteticistas a los que se les están complicando los pacientes y falleciendo. Pues realmente, o sea, puede darse, digamos, dentro de la práctica normal que ocurra una muerte como efecto, digamos, de una complicación, pero en el tema médico, acuérdese, digamos que la obligación del médico es de medios, no de resultados, excepto para la cirugía plástica. En la cirugía plástica, yo tengo que responder es por lo que me comprometo. O sea, si yo hago una propaganda diciendo que yo me comprometo a dejarle los senos mirando para el techo, pues así se los tengo que dejar. Y lo que vemos, digamos, en los casos de responsabilidad profesional, porque puede que dentro de una cirugía que está bien hecha, con todas las de la ley, con profesionales idóneos, se produzca la muerte por una complicación, digamos que ahí no cabría necropsia médico-legal, porque
tendrían que firmar el certificado de defunción. Pero si en cualquier momento la familia pone una demanda por mala práctica médica, entonces se va a necropsia médico-legal. Y en la necropsia médico-legal, lo que es más usual en los procedimientos estéticos es la perforación. Bueno, la primera causa por la que encontramos es la embolia gaseosa y embolia y tromboembolismo pulmonar. Pero de ahí están las, bueno, embolia de sustancias oleosas, otro tipo de sustancias, y la perforación de órganos. Entonces, si usted lo somete a un procedimiento quirúrgico, yo ya no voy a saber, eh, porque pudo haber sido que con la incisión que ustedes hacen, ya no sea evidente la perforación de un órgano, la perforación del peritoneo, la perforación de una pleura, etc. Entonces, si es un cadáver que tiene una demanda de mala práctica médica, yo considero que no debe ser sometido a donación de órganos. Bueno, hay una pregunta de parte de la doctora Sanabria. Y es la siguiente: en el caso específico de las unidades de cuidado intensivo, que el paciente ya pasó por urgencias y ya se va embalado, puntos suspensivos, ¿cuáles son los puntos más relevantes a tener en cuenta en cuanto a la donación de órganos? Eh, no entiendo, o sea, ya pasó por urgencia, está en cuidados intensivos y muere en cuidados intensivos. Sí, No, o sea, Sí, doctora, doctora. adelante. es que en las unidades de cuidado intensivo nosotros, pues los pacientes ya han pasado por todo el proceso de urgencias, ya están sin ropa, usualmente sin elementos de material probatorio y luego los pacientes, pues digamos que fallecen y son candidatos bueno, están en muerte encefálica y son candidatos para donación de órganos. Eh, ¿Qué recomendaciones nos da usted como los puntos más importantes a tener en cuenta nosotros como los que estamos en la unidad de cuidado intensivo? O sea, qué no hacer o qué hacer Ok. adicional. Sí, doctora, mire, en los pacientes que llegan de cuidados intensivos es muy importante no retirarles todas las ondas y las evidencias de la intervención médica y quirúrgica, porque a veces nos quedamos con la duda. A veces, por ejemplo, recibió una puñalada en el tórax y no sabemos si las incisiones que encontramos son de la incisión médica de la sonda o si era inicialmente la puñalada. Entonces, hay que dejar todos los procedimientos que se le hayan hecho con las tubos, las mangueras, todo ahí conectado, que eso nosotros lo retiramos. Pero es muy importante para hacer la diferenciación y sobre todo, por ejemplo, cuando es después de una cirugía, para saber qué cosas son de la cirugía, de cuidados intensivos, etc. Y entonces no retirar esos elementos. Y también hay, por ejemplo, hemos encontrado personas o drogadictos, etcétera, que se puncionan y encontramos nosotros zonas de venopunción. Entonces es muy importante que la señalen con un rodete de tinta, saber cuáles fueron las que hicieron en cuidados intensivos, porque digamos si hay una punción debajo en el tejido celular subcutáneo, podemos encontrar el tóxico que él se había inyectado inicialmente, o si es una droga también se puede encontrar. Entonces, si tenemos muchas punciones no sabemos cuál es cuál. Pero en general, pues es eso, y porque es que si ya ha pasado por urgencia, ya le han retirado las prendas de vestir, ya tiene todo aparte. Pero si durante el procedimiento encuentran algún otro elemento, como un proyectil, así que de pronto cayó en la camilla y usted no sabe de dónde salió, se inicia la cadena de custodia diciendo, mire, este proyectil lo traía el paciente entre las prendas, o bueno, en fin, cayó, o sea, simplemente colocar lo que uno sabe, lo que uno encontró. No sabíamos de dónde salió, pero venía con él. Cosas así, entonces muy generales. Bueno,
Eh, Doctor Kevin, yo le quedo muy agradecido a usted y a todos los que asistieron esta noche a la conferencia y bueno, si tienen más preguntas, los invito a que continúen haciéndolas en el foro. Mil gracias a todos. Doctor Kevin, muy amable. Bueno, a usted muchas gracias.